San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Jesucristo dijo estas palabras. Así dice lo que está escrito en el nombre de Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice el Señor, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, maravilloso Rey Dios. Gracias por tu bendición. Gracias por la bendición. Gracias por tu reino establecido y restituido, Señor, por ti, Jesús. Gracias, Señor, porque vivimos en tu reino y practicamos las cosas de tu reino, Señor. Gracias por darnos ese conocimiento de tu palabra. Gracias, maravilloso Jesús, porque tu sangre derramada fue para darnos nuevamente ese reino de gloria y de poder. Jesús, gracias. Tú eres mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Tu presencia podemos palparla, podemos sentirla. Gracias, Espíritu Santo. De antemano te damos por los milagros, señales y maravillas que tú haces, que harás siempre, en cada momento, en cada uno de nosotros. Te pedimos tu dirección, tu guía, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro, para que tú seas, Señor, el que nos enseñe tu palabra, el que nos muestre las cosas del reino que debemos de comprender, que debemos de conocer, para vivir la vida abundante que tú nos dejaste, Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, Señor, en nuestros corazones, para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer la herencia que tú tienes. Gracias, maravilloso Rey, para que esa herencia se manifieste aquí en la tierra, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Jesucristo dijo estas palabras. Si usted lo puede creer, estas palabras vienen de parte de Jesús. Yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y Él les va a dar otro consolador o ayudador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre, ¿verdad? Es necesario que lo entendamos, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dijo el Señor, le conocéis. ¿Y por qué le conocemos? Porque mora con vosotros, ¿verdad? Y no nada más que iba a morar con vosotros, sino iba a estar en vosotros, es decir, habitando en cada creyente. Y no nada más eso, sino también iba a venir con autoridad sobre vosotros. Entonces es importante entender. Ya vimos características del Espíritu Santo. Vimos cuál es se podría decir, sus características personales, ¿verdad? Entendimos que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Es el dador de las escrituras bíblicas a través de los profetas. Él inspiró la profecía. Eso lo entendimos, ¿verdad? Pero no cualquier cosa que ve usted escrita ahí la inspiró el Espíritu Santo. Él inspiró la profecía. Eso lo dice la segunda de Pedro capítulo 1. ¿Qué otras de las cosas ha hecho el Espíritu Santo o hace el Espíritu Santo? Él viene y nos hace nacer de nuevo a través de la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1.
¿Ya lo tiene ahí? 1 Pedro capítulo 1. Versículo 23. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que iba a hacer en el nuevo pacto. Dijo que Él iba a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Recuerdan que eso lo vimos en Isaías por allá? Que Él iba a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso dijo el Señor. Pero no nada más eso, sino Él nos iba a dar su espíritu también, ¿verdad? ¿Recuerdan todo eso? Y eso era una promesa para el nuevo pacto. 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa semilla? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es la función del Espíritu Santo, haber venido a redarguirnos o a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es importante que entendamos eso, siendo renacidos. En todos nosotros surgió un nuevo nacimiento espiritual. Vamos a San Juan capítulo 1. En pocas palabras, el Espíritu Santo nos engendra. Una vez que le dije a una persona en Culiacán, el Espíritu Santo nos engendra, le dije yo, y se asustó, porque lo vio de una manera natural o carnal, y creyó que el Espíritu Santo tenía relaciones con alguien. Fíjese qué impresionante. Pero no, nos engendra a través de una semilla que es la palabra de Dios. ¿Está captando? No necesita Dios más que su palabra para hacernos nacer de nuevo. No necesita tener nada más, ni hacer ni un acto más que lanzar su palabra. Si la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios, y a través de esa semilla que es la palabra de Dios, cuando usted la recibió y escuchó que Jesús era el Salvador, entonces en ese momento usted creyó que Jesús pagó el precio completo por usted, y usted dice: entonces yo creo que Él es mi Señor, mi Salvador, y creo que Dios lo levantó de los muertos. Entonces dice: serás salvo. En ese momento Dios lo engendra a través de su palabra, y usted nació de nuevo. Nacimos de nuevo a través de la palabra de Dios. No hay otro acto por el cual usted pueda nacer de nuevo. San Juan capítulo 1 versículo 12 es un texto bíblico muy conocido, y el 13: mas a todos los que lo recibieron, dice, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, ¿cuál es el requisito? Recibir lo que Jesús hizo y creer en su nombre. Y Él nos da la autoridad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados ¿de quién? De Dios, a través de su palabra. ¿Ok? Regularmente algunos empezaron a sacar algunas doctrinas raras con respecto a este tema. Si ahí nos dice que no somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios, ellos comparaban un engendramiento natural de unos padres naturales con un engendramiento espiritual, y creían ellos que a través de la unión del Padre y del Espíritu Santo podía usted nacer de nuevo. Inclusive ellos creían que usted duraba 9 meses en el vientre del Espíritu Santo. Yo no entiendo en qué momento, yo no recuerdo haber estado por el vientre del Espíritu Santo. Yo, a través de internet, enfrente de una computadora, una hermana chilena me dijo: recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. En ese momento, frente a la computadora, estaba oyendo y recibiendo a Jesús y empezando a derramar lágrimas porque el Espíritu Santo me estaba llenando, y en ese momento nací de nuevo. Hace aproximadamente 8 años, 9 años, algo así. Entonces, fíjese, no tuvo usted que pasar por ningún vientre espiritual, ¿verdad que no? O si alguno pasó por el vientre del Espíritu Santo, por favor infórmeme, porque es algo nuevo para mí. Por lo menos en la Biblia no está escrito.
¿Está captando? Por ahí algunos brujos dicen que para nacer de nuevo ellos, dentro de la brujería, por ahí 3 brujitas del rancho donde vive mi mamá. Hablé muy ranchero, ¿eh? Donde vive mi mamá, el rancho. Mi abuela contaba que 3 brujitas se iban allá al monte, dentro de unas labores o tierras donde sembraban. Y dice que la siguió un señor porque veían que algunas noches se iban para allá. Y sí es cierto, apareció una serpiente que se las tragó y luego no sé si las echaba por la cola, algo así. Las hacía popó, pues para que me entienda. Entonces salían las brujitas por la cola de la serpiente, eso lo vio un señor allá de unas brujitas. Para ellos el nuevo nacimiento espiritual representaba pasar por el vientre de una serpiente. Es en el mundo de las tinieblas eso, ¿está captando? Así es el nuevo nacimiento para ellos, según un nuevo nacimiento. Entonces estas 3 brujitas iban, creo que se metían vio el Señor cuando se las tragó la serpiente y pues por la parte de atrás las echó. Y eso se dio en el mundo de las tinieblas, pero en el mundo espiritual de Dios no existe tal cosa. Usted no va a pasar por ningún vientre espiritual. Cuando dice la palabra de Dios que Dios lo amamanta a usted, no es porque Dios tenga senos, ¿está captando? Dios lo amamanta a través de ¿qué? A través de que le da leche espiritual no adulterada, a través de su palabra, esa es la leche espiritual. La palabra que es el alimento para los niños, pero también para los que hemos alcanzado madurez. Comemos no leche, sino viandas, así dice la palabra, es decir, comida sólida. Entonces, por eso necesitamos aquí comer comida sólida, ¿verdad? ¿Verdad que no toda la vida, imagínese usted mantenido con leche toda la vida? ¿Verdad que no? ¿Cuál es la leche espiritual? La salvación, que le hablen siempre de salvación y de arrepentimiento. Eso es leche espiritual. ¿Qué necesitamos los creyentes? Para nutrir nuestro espíritu, más bien el espíritu ya está nutrido, más bien para nutrir nuestra alma, que necesita renovarse para crecer en una fe que necesitamos que se manifieste, porque la fe de Dios está puesta en sus corazones, pero necesita que se manifieste en su alma, que usted comience a asemejar lo que usted piensa con lo que usted cree. ¿Me explico? Es decir, que su alma actúe conforme a la palabra, porque regularmente el problema de los hijos de Dios es en el alma. Mi espíritu sí lo cree, lo que está escrito, pero mi alma se rehúsa a creer lo que está escrito. Entonces ahí viene el problema, ¿por qué las cosas no se dan en los hijos de Dios? ¿Por qué no hay fe? ¿Y por qué ven que no funciona el cristianismo? Entonces es por esa razón. Entonces Dios nos alimenta a través de su palabra, así estamos de acuerdo, ¿verdad? Y nos da viandas a lo que ya somos salvos. ¿Para qué se nos predica de salvación si ya somos salvos? Necesitamos escuchar de sanidad para que sus cuerpos sanen. Necesitamos escuchar de prosperidad para que le vaya bien económicamente, haya alimento y pan en su casa. Necesita escuchar otra parte del evangelio. No toda la vida es estarlo salvando cada vez que usted va a la iglesia. Imagínense que yo los estuviera salvando. Hermanos, en este día Jesucristo murió por ustedes, hermanos, tienen que recibirlo nuevamente. Arrepiéntanse, hermanos. ¿Pero qué? Si Jesús ya pagó el precio, usted ya lo recibió, ya es salvo, y usted se va al cielo, cuando se vaya a esta tierra, usted ya entró a un reino espiritual, que es el reino de Jesucristo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dios nos da la leche espiritual, y en mismo Pedro se nos explica esa misma situación. Usted lo encuentra en Pedro, lo va a encontrar por ahí en Hebreos, va a encontrar otra parte también donde nos habla un poquito precisamente de que necesitamos alimentarnos con otro alimento espiritual. En Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 4, mire, para que usted vea algo al respecto. Gálatas capítulo 4. Es importante que crezcamos y que entendamos que el Espíritu Santo nos ha engendrado a través de su palabra. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. Pero después del nuevo nacimiento espiritual, ¿cuántos saben que los bebés, el bebé de ustedes, por ejemplo el bebé que está en brazos, cuántos saben que ya no, a lo mejor ya no toman ni leche, ¿verdad? Tiene que comer comida sólida. Y 2 años más, ¿ustedes creen? Hijo, tómate el bibi, de 5 o 6 años el bebé, ¿no?
con los dientotes así y luego tomando bibi, pues eso no. Necesita ahora comer papilla, ¿verdad? ¿Por qué que usted le da papilla al hijo? ¿Para qué es? ¿Para nutrirlo mejor, sí o no? Es alimento sólido que lo va a nutrir mejor que una leche, para que me entienda. Y en la palabra de Dios es similar, es la misma. Necesitamos que usted aprenda a comer papilla. Todos necesitamos papilla. Y después de la papilla, el alimento más sólido, ¿verdad? No le van a moler la carne ahorita, ¿verdad? Hermano, ¿le muelen la carne ahí en su casa? Cuando le hace carne asada, ¿verdad que no se la muelen? A mí tampoco. ¿Verdad que no se la muelen la carne? No, imagínese, ¿usted le muele la carne al hermano? ¿Verdad que no? Ahora los dientes muelen la carne. Entonces es importante entender que necesitamos alimento sólido para nutrirnos mejor. Entonces vamos a Gálatas y nos habla un poquito de eso que habló el apóstol Juan, precisamente tratando del alimento que debemos de tener, siendo engendrados por una semilla que se llama palabra de Dios, ¿verdad? La semilla es la palabra por lo cual nosotros fuimos engendrados. ¿De qué manera participó el Espíritu Santo? Porque Él dio la palabra a través del apóstol Pablo, cuando habló del nuevo nacimiento espiritual. ¿De qué manera participó el Espíritu Santo? Cuando viene y nos convence, porque dice que Él convence al mundo. Cuando nosotros formamos parte del mundo, ¿verdad? Éramos parte del mundo y vino el Espíritu Santo, y cuando yo empecé a escuchar de Jesús, empecé a sentir esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, y Él me convenció para que yo recibiera a Cristo Jesús. De esa manera, a través de la semilla y la palabra, yo nací de nuevo y fui engendrado directamente de Dios, a través de su palabra, no a través de otras cosas. Entonces fíjese bien, Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjese, muchas veces por falta de conocimiento continuamos siendo niños, ¿verdad? Es decir, entre tanto que uno que es heredero, ¿cuántos saben que ustedes son herederos de Dios? ¿Verdad que usted es heredero de Dios? Toda la herencia, todo el testamento, todo lo que Jesús hizo era para dejarle a usted una herencia. Entonces esa herencia, mientras usted no la conozca, se mantiene siendo un niño heredero de todo. Si imagínense que se muriera un familiar de ustedes que no sea creyente y que ya tenga 120 años y que reciba a Cristo y se muera por allá después de 120 años, que usted no se entere, pero ese persona lo dejó un testamento de un millón de euros a usted. Imagínense. Entonces de repente se murió la persona, a lo mejor usted no le avisaron ni siquiera que había muerto, sin embargo dejó un testamento donde el nombre de usted aparece en él, 1 millón de euros. Pasaron 10 años y usted después de 10 años se enteró que tenía un testamento, una herencia de 1 millón de euros. Sin embargo, durante esos 10 años, a lo mejor usted pasó algún problema financiero, a lo mejor batalló hasta para que un día no tuvo que comprar ni para tortillas, o batalló para comerse, tenía puros frijoles con sal, para que me entienda. Y como le hacían en el rancho, en la casa de un tío allá, tenía chile o aguachil con tortillas, así le llaman allá. O sea, se comían la tortilla con un chilito verde, con limón, bien rico. Entonces, fíjese bien. Entonces, pero ¿por qué pasó esa necesidad? Porque no conocía que tenía una herencia de 1 millón de euros. La falta de conocer la herencia permite que vivamos en derrota, en pobreza, oprimidos por el diablo, porque no conocemos una herencia que ya se nos dio. Entonces, por eso dice Pablo, entre tanto, que ya es el heredero es niño, o sea, es niño significa que le están dando pura salvación en lo espiritual. Le están hablando de pura salvación, ¿qué significa? Y de arrepentimiento, ¿qué significa? Que sigue siendo un niño, ¿verdad? No hay diferencia entre un niño con un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Alguien que anda en el mundo. Fíjese, no es la misma un hijo que un esclavo, ¿verdad?
Pero si el hijo permanece niño, es igual que un esclavo. ¿Por qué? Porque no disfrutan más que la pura salvación. No disfrutan, jamás van a ver a lo mejor un milagro financiero, jamás van a ver un milagro de sanidad si están enfermos. Todo eso viene a representar que aunque somos herederos de todo, pero si no tenemos conocimiento en la herencia que nos dejó Cristo Jesús, permanecemos esclavos. Eso es esclavitud. Versículo 2, Gálatas 4:2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, dice Pablo, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa que estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo? O sea, en esclavitud significa que aunque eran hijos de Dios, pensaban como piensa el mundo y actuaban como actuaba el mundo. Si el mundo dice, subió la gasolina, subieron las tortillas, subió el frijol, subió la manteca y todo subió y todo está súper inflado. Entonces el mundo piensa, a lo mejor no me va a alcanzar para comer. Y así son los rudimentos conforme actúa el mundo. Pero un hijo de Dios debe creer que independientemente de la tempestad, de la tormenta o de la crisis que haya en el país, nosotros siempre vamos a tener todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra y en abundancia si le creemos a Dios. Entonces esa es la diferencia pues entre un esclavo. Sino que estaban bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué significa que tiene tutores? ¿Qué significa usted que tiene tutores? ¿Quién cree que son los tutores? Los tutores son las personas que le enseñan a usted la palabra de fe para que usted crezca en el conocimiento y deje de ser un niño. Esto es, cuando usted nació de nuevo, conoció la salvación, disfrutó la salvación, oh, qué bueno, soy salvo, pero de ahí le hacía falta instruirse en el buen alimento espiritual para que crezca en él y pueda ver manifestándose lo que realmente debe de tener un heredero en Cristo Jesús. Y luego dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando habla la adopción de hijos, no significa que usted es un hijo adoptado de Dios, ¿verdad? Cuando habla adopción de hijos, les voy a poner un ejemplo. Regularmente en los países, en ciertos países como es México, muchos de los hijos de ustedes cuando no cumplen cierta edad no tienen ciertos derechos, es decir, mientras no cumplen los 18 años no pueden tener el derecho a votar, para que me entiendan, ¿sí, verdad? Dependen de sus padres. Cuando hay un problema familiar y la familia se separa, la ley obliga que los hijos, el padre siempre les supla por lo menos hasta que cumpla 18 años. ¿Cuántos saben eso? ¿No han escuchado eso? Eso significa que ya después de esa edad, por decirlo así, ellos ya tienen los derechos como un ciudadano normal, adulto. Entonces, cuando habla de adopción de hijos, no significa que Dios nos adoptó y que no éramos el pueblo elegido de Dios y que Dios tenía Israel, por lo tanto Dios me hizo el favor de adoptarme. Oh, qué bueno Dios. No. Cuando habla de adopción significa que por un derecho legal, hasta cierto tiempo, Dios permite que se le manifieste a usted la herencia, para que me entienda, a través de la fe de ustedes. Es decir, muchos de los que nacimos de nuevo somos hijos engendrados de Dios, no adoptados. Leímos que éramos engendrados de Dios ahorita, ¿sí o no? Cuando habla adopción aquí, significa, en pocas palabras, que Dios tenía un remanente llamado pueblo de Israel. Y ese remanente Dios lo mantuvo porque de ahí iba a venir el Cristo según la carne. Sin embargo, cuando Jesús viene, Él viene a salvar a todo el mundo. Por lo tanto, todos los del mundo que reciben a Cristo, de toda la tierra, son automáticamente hijos de Dios no adoptados. Cuando habla de adopción aquí, está hablando en pocas palabras que Dios los introduce, por decirlo así, Dios los introduce al reino de Dios, a ustedes. ¿Está captando más o menos el término adopción? Usted tiene cierta madurez espiritual y se comienza a ver una promesa dada por Dios. Por ejemplo, primero tiene la salvación, mientras sigue niño tiene la salvación, recibe el buen alimento espiritual y se va manifestando la otra herencia de Dios, donde Dios dice, bueno, a través de tu fe tú ya vas a
obtener algo que yo ya te di hace más de 2000 años, que es la sanidad o la salud de tu cuerpo y la prosperidad financiera, la larga vida, etcétera. Entonces, cuando habla de adopción, no necesariamente está hablando en términos espirituales. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, fíjense, ahora cambia el término. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así es que, fíjense, esta palabra repítela conmigo, el versículo 7. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Está captando? Ahora usted es un hijo y ahora es un heredero usted. Por lo tanto, ya no es un esclavo. Pero si usted permanece con poco conocimiento, sigue permaneciendo un niño y es similar a un esclavo. Va a sufrir igual que un esclavo, para que me entienda. Aunque es heredero de todo. Ya no eres esclavo, sino ahora es un hijo. Pero si usted es un hijo, también es un heredero de Dios por medio de Cristo. Es importante entender esos términos. ¿Cómo usted entró al reino de Dios? Entró a través de que fue engendrado de parte de Dios por su palabra. Vino el Espíritu Santo. Miren, vamos a San Juan capítulo 16. Antes vamos a Hebreos capítulo 5, antes de Juan 16. En Hebreos capítulo 5 se nos habla algo muy importante. Hebreos capítulo 5, ¿ya lo tiene? Versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, fíjense lo que dice Pablo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Nuevamente compara leche y alimento sólido. Hermano, ¿de qué está hablando? ¿De que el Espíritu Santo viene y nos amamanta como creen algunos? ¿Sabías que eso creen unas religiones cristianas? Que el Espíritu Santo viene y lo amamanta a usted. Pues yo ni en sueños me acuerdo de eso. ¿Habrá venido el Espíritu Santo a amamantarlo usted algún día, hermano? Pero muchos creen que el Espíritu Santo los amamanta y los tiene 9 meses en el vientre. ¿De dónde lo habrán sacado? ¿Quién sabe? Eso han creído el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no creemos más que lo que está escrito, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué cree que estaba dirigiendo estas palabras el apóstol Pablo? Si usted lee el subtítulo, ¿cómo dice el subtítulo de usted ahí? Advertencia contra la apostasía. ¿Está captando? ¿Qué significa? Hay otros lugares, y lo decimos con todo respeto para nuestros amigos y ciertos, y algunos de ellos hermanos católicos.
Algunos, ya saben que algunos católicos son salvos, ¿verdad? Algunos, no todos. O sea, regularmente los que están dentro de los carismáticos. De México no sé, pero de Argentina sí sé que muchos han recibido a Cristo en su corazón, los carismáticos argentinos. ¿Por qué? Porque el que es papa ahorita se llevó al hermano Palmer, que trabajaba con Kenneth Copeland y les predicó el evangelio, recibieron a Cristo y los ministraba con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Son salvos? Los va a ver usted en el cielo. Así es que se escucha hablando un argentino allá en el cielo, era uno de ellos. Entonces es importante entender esos principios, ¿no? No todo el grupo que va a una iglesia de ellos son salvos, no todos, pero cierto grupo de ellos que están recibiendo a Cristo y el bautismo con Espíritu Santo, ellos sí los vamos a ver en el cielo, para que no se confunda. Lo que pasa es que a nivel nacional muchos no saben aquí. Y si predicamos allá en el centro, pasan unos y nos hacen la cara de fuchi, ¿va? Lo que no saben ellos que en otros países se reúnen, evangélicos se reúnen con católicos carismáticos y reciben a Cristo los católicos carismáticos y se llenan del Espíritu Santo. Entonces, es importante entender ello, ¿verdad? La salvación viene por recibir a Cristo, no por estar en cierta denominación o religión. La mayoría dice es que todos los cristianos son salvos. Usted se va a encontrar cristianos que no son salvos. ¿Sí sabía? No todos los cristianos. No por pertenecer a la religión cristiana es salvo usted. Usted es salvo porque reconoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿correcto? Entonces yo me he encontrado personas en iglesias cristianas que no son salvos, porque no creen en el Salvador, pero van y se sientan en una silla, ¿verdad? Entonces hay de todo en la viña del Señor, hermanos. Así es que, y ahorita, debemos entender que cuando el apóstol Pablo estaba hablando de apostasía aquí, significa dejar de creer en lo que ya creímos. Algunos hermanos en Cristo, ya creyentes, y le vamos a denominar cristianos para que no se escuche feo. Dios nunca nos llamó cristianos a nosotros, ¿sabía? Si usted verifica Romanos capítulo 9, creo en el versículo 27 dice, y seréis llamados hijos de Dios, no cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿O por qué se denominan algunos cristianos? Pues porque siguen a Jesucristo, ¿verdad? Pero no porque Dios nos llame cristianos. Nosotros somos algo mejor que cristianos, somos hijos de Dios, engendrados a través de su palabra. ¿Es mejor que un cristiano eso? ¿Cuántos saben? Mejor que un cristiano. Porque si usted dice, ¿y qué eres? Me llegaron y me preguntaban allá en el centro, pues somos creyentes en Jesús. ¿Pero de qué denominación? Creyentes en Jesucristo. Pero ¿son católicos o cristianos? Creyentes en Jesús. Hasta que le dije, bueno, si ser seguidor de Jesucristo y creer en lo que Él pagó el precio por mí y tenerlo como mi único Señor y Salvador es denominarse cristiano, pues soy cristiano. Para que le entiendan, pues, ¿verdad? Necesitamos entenderlo. Porque el problema es que diga usted que es cristiano y que otro cristiano por allá haya dado un mal testimonio, por el amor de Dios. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. A ver, el cristianismo ha dado mal testimonio. Muchos de los cristianos han dado mal testimonio. Entonces, está muy, en Estados Unidos el cristianismo está muy contaminado. ¿Sí sabían? En Estados Unidos. Aquí en México somos un poco más sincerotes, ¿no? Pero allá en Estados Unidos, cristianos que han matado a sus esposas, esposos que han matado a sus esposas, cristianos. La hermana daba clases para matrimonios, era una consejera matrimonial, casada durante 35 a 40 años. Pero salen como un reportaje en el Discovery, que estos hermanos cristianitos, el hermano porque se enamoró de la secretaria en el trabajo, ya llegó a su casa y la hermana tocando una alabanza para el Señor en el teclado, llegó y la ahorcó por atrás. El hermano.
Por consecuencia investigan y la policía llega a determinar que él la mató. ¿Y dónde cree que está el hermano? En la cárcel. Esos son los testimonios que han dejado en Estados Unidos. Ya no voy a hablar por los testimonios mexicanos. Declaramos que aquí somos más, que amamos más al Señor y que no actuamos en ese tipo de cosas. De veras, en Estados Unidos está muy fuerte. Inclusive el mayor índice de divorcios, ¿dónde cree que está? ¿En el mundo o en la iglesia cristiana? En la iglesia cristiana en Estados Unidos, el mayor índice de divorcios, está en la iglesia cristiana. No en todas las iglesias cristianas, pues, en la mayoría. Entonces es importante que usted entienda que realmente hay algo más trascendental. Usted es un hijo de Dios, embajador de Cristo aquí en la tierra y parte del reino de Dios. Eso somos, seguidores de Jesús, porque Él es nuestro único Salvador y Señor. Eso es lo más importante, no porque se avergüence de llamarse, bueno, a veces sí nos avergonzamos por esos testimonios, ¿verdad? Nos avergonzamos que hayan hecho otras cosas y que a nosotros tengamos que pagar el pato por otros que actuaron mal. Entonces luego se nos cataloga a todos, ¿verdad? Dice, yo conocí a cierto cristiano, híjole, Dios mío. Entonces es importante entender eso. Mire, entonces por eso dice Pablo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué cree que necesitaban leche estas personas y no alimento sólido? ¿Por qué cree que recomendó la leche Pablo? O sea, los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo vienen siendo la salvación. ¿Está captando? ¿Por qué necesitaban salvación estas personas? Porque se estaban desviando y estaban cayendo en apostasía. ¿Está captando? O sea, ellos ya no necesitaban tanto alimento sólido, habían conocido el alimento sólido, tenían el conocimiento del alimento sólido, pero se desviaron de la palabra de Dios y necesitaban nuevamente entender los principios de la salvación. Entender que Jesús era el único Señor y Salvador. Muchos iniciaron bien en el cristianismo. ¿Sabía que la iglesia metodista es una de las iglesias que inició los hermanos Wesley en Estados Unidos? ¿Sí escuchado a los hermanos Wesley? ¿Vean? ¿Alguno de ustedes escuchado a los hermanos Wesley que vinieron de Inglaterra y pusieron su doctrina en Estados Unidos? La iglesia metodista. ¿Sabía usted que esa iglesia está ordenando pastores que practican el homosexualismo? Está ordenando pastores homosexuales esa iglesia metodista, y no recuerdo cuál otra, no puedo decir los otros nombres, la única que tengo conocimiento es de ella, pero hay otras iglesias, no sé si la anglicana por ahí. Y la otra salió un video en internet, ¿no? Los hermanos se estaban casando, los dos pastores se estaban casando, se agarraron la mano y al fin de cuentas se empezaron a besar ahí enfrente de todos los demás. Es que acabo Dios es amor, hermanos, deben de amarse unos con otros. Ya están los dos pastores casándose, besándose en la boca. Ese es un video que vienen en YouTube. Están ordenando pastores. No condenamos nosotros al que tiene tendencia de eso, porque viene a Cristo y Cristo le quita la tendencia, ¿correcto? El problema es que el que ya es hijo de Dios y practica tales cosas, Dios no puede autorizar ese tipo de matrimonios. Por eso dice Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre, no dice, ¿verdad? ¿Por qué cree? Porque Dios procrea. Porque Dios no está de acuerdo con los actos. Dios los ve a ellos y los ama, pero desea que vengan a Cristo. Ya cuando están en Cristo tiene que cambiar su mentalidad, ¿correcto? Por eso nosotros no juzgamos a los que tienen esas tendencias y andan en el mundo. ¿Por qué no los vamos a criticar de ellos? Porque ellos no conocen a Dios. Pero después de haber conocido a Dios y practicar tales cosas, entonces es el problema. Pero están ordenando pastores homosexuales. Así que cuando usted quiere unos pastores de esos, podemos hablarles por teléfono y que les envíen uno. Y luego al rato van a estar casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, así como dijo el mundo, porque anda en tiniebla lo hace. ¿Cuántos saben que el mundo no alcanza a ver la luz del Evangelio? Pero los que alcanzaron a ver la luz del Evangelio, algunos siguen en tinieblas por esa situación. Sin embargo, el problema es que muchos están desviando la palabra.
por muchas u otras circunstancias. En el caso de, hablando de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo,